¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Así Veo las Cosas. Feliz viernes. Más adelante Jorge Ramos nos acompaña con entrevistas que tienen que ver precisamente con el tema del momento en los Estados Unidos, inmigración y cómo esto está afectando a diferentes comunidades, específicamente a la cubana y a la venezolana. Y tenemos que arrancar con información del norte de Venezuela. En las costas venezolanas sigue creciendo la tensión. Y es que ya se confirmó el ataque a una sexta embarcación. En este caso sí hubo sobrevivientes. Y hay que recordar que recientemente el presidente de los Estados Unidos afirmó que la CIA iba a tener la oportunidad, el derecho, dado por los Estados Unidos, de entrar a territorio venezolano y realizar operaciones allá adentro. Nicolás Maduro no se queda callado y dijo lo siguiente. Jamás ningún gobierno anterior desde que la CIA existe dijo públicamente que mandaba a la CIA a matar, a derrocar y a acabar a los países. Al respecto de lo que está ocurriendo con las declaraciones del presidente de los Estados Unidos diciendo que la CIA va a poder estar en Venezuela, el congresista Carlos Jiménez minimizó la situación y dijo lo siguiente. Escuchemos. Well, I mean, come on. If you really think that the Venezuelans don't know that the CIA is in Venezuela, it's like saying, do the Russians really know the CIA is involved in Russia? Yeah, we're in Venezuela, we're in Russia, we're in a lot of different places. Not that I have direct knowledge of that, okay? But obviously, anybody that has two fingers in front of their forehead will say, hey, yeah, obviously we're involved in Venezuela. Obviously we have assets in Venezuela and around the world. So I don't think that that's earth-shaking news. Las reacciones son de lado y lado y hay quienes dicen es importante diferenciar qué es un crimen de una guerra y por eso vamos a escuchar también a otro senador a continuación. We can't just have war declared by a president. And look, I'm a fan of Donald Trump. I support him. But I'm not supporting any president just taking us to war willy-nilly without a vote of Congress. The difference between war and dealing with crime is during war you don't ask who people's names are. You can just kill them summarily. That's what war is. But if it's a crime like drugs or like interdiction of drugs, we have long-standing had rules for engagement. We have also had due process. You can't just blow up boats of people who you don't even know their name. In fact, y'all should be asking the White House, what are their names and what is the proof that they were involved in this crime? They're accused of something. We basically are summarily executing people who are accused of something. It's a terrible idea. Me parece una importante aclaración de parte del senador Rand Paul que hace una marcada diferencia entre lo que significa actuar en términos de guerra, donde no se pregunta, no se investiga, solamente se actúa, que es lo que está ocurriendo al norte de Venezuela con estas embarcaciones, y cuando se está tratando de combatir el crimen, donde hay leyes que hay que seguir. Vamos a estar muy de cerca siguiendo todo lo que está ocurriendo al norte de Venezuela, porque la tensión parece no tener fin en esa zona. Vamos a cambiar de tema ahora y tenemos que hablar, obviamente, de inmigración. Es un tema que es el día a día desde que llegó el presidente Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos. Ahora se ha dado a conocer que la inteligencia artificial y específicamente una compañía ubicada en San Francisco llamada Salesforce está hablando con el gobierno para ayudarle a conseguir, a reclutar más agentes y de esa manera triplicar sus fuerzas. Ya de por sí, la inmigración o el Departamento de Seguridad de los Estados Unidos, el Homeland Security, es la agencia que más dinero está recibiendo en los últimos años de parte del gobierno, pero ahora también con este tipo de alianzas. No solamente tendrán acceso a información privilegiada, obviamente con la inteligencia artificial para tratar de conseguir a estas personas que están buscando, pero también reclutar más personas, más agentes que se pongan a disposición de ICE. Esta colaboración ha generado críticas de organizaciones defensores de los derechos civiles que están diciendo que este es el uso invasivo de la tecnología. Vamos a continuar con más porque sabemos perfectamente que próximamente se llevarán a cabo las elecciones en la alcaldía de Nueva York para conocer quién será el próximo alcalde de la ciudad que nunca duerme. Y este 16 de octubre se celebró el primer debate entre los tres candidatos ahí en Nueva York. Estamos hablando de Zohran Mamdani, de Andrew Cuomo y de Curtis Silva. Sabemos perfectamente que es Mamdani el que está liderando en este momento las encuestas y aunque tuvieron puntos en común, también hubo puntos en discordia. Vamos a ver qué piensan estos tres candidatos
del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. And what I'd tell the president is if he ever wants to come for New Yorkers in the way that he has been, he's going to have to get through me as the next mayor of this city. If you try to get tough with Trump, the only people who are going to suffer from that are the people of New York City. Okay. When I'm fighting for New York, I am not going to stop. And I'll tell you something else. If the assemblyman is elected mayor, Donald Trump will take over New York City, and it will be Mayor Trump who runs New York City. We have to move on. Todos los candidatos coincidieron en que la crisis de la vivienda en la ciudad de Nueva York es uno de los principales problemas a atacar. Ahora, la forma de resolverlos, ahí ninguno de los tres tuvo la misma opinión de cómo estarían resolviendo este caso. Estaremos siguiendo muy de cerca qué ocurre en Nueva York, pero sabemos perfectamente quién está liderando hasta ahora las encuestas. Vamos a cambiar de tema. Vamos a hablar de lo que está ocurriendo en el tema político y sobre todo cuando se trata de enemigos políticos del presidente Donald Trump, porque en 3 semanas ya son 3 personas las que han sido enjuiciadas por el Departamento de Justicia. En este caso me estoy refiriendo a John Bolton, quien fue acusado por mal manejo de información clasificada. ¿Quién es John Bolton? Fue el asesor de seguridad nacional durante el primer gobierno de Donald Trump y este 16 de octubre, sí, recientemente, un jurado federal en Maryland lo acusó formalmente por manejo indebido de información clasificada. Son varios cargos, 16 en total. Hay uno que dice que aparentemente utilizó un email personal para pasar información, más de 1,000 páginas, y compartir esa información tanto con su esposa como con su hija. Él dice que es totalmente inocente y que esto se trata de un nuevo capítulo en lo que le llaman una cacería de brujas del presidente Donald Trump en contra de enemigos políticos que ha tenido recientemente, y hemos visto que este entonces sería el tercero que tendría que estar enfrentando la justicia. ¿Qué dice el presidente Donald Trump acerca de lo que está ocurriendo con Bolton? Vamos a escuchar. I didn't know that. You tell me for the first time, but I think he's, a bad person. I think he's a bad guy. Yeah, he's a bad guy. It's too bad, but that's the way it goes. Have you reviewed the case against him? That's the way it goes, right? That's the way it goes. Will I what? Have you reviewed the case against him? No, I haven't. But I just think he's a bad person. Dice que no está totalmente informado del caso, pero que sabe de que es una mala persona. Así se refirió el presidente de Estados Unidos a lo que está ocurriendo. Y hablando de cosas que están ocurriendo en los Estados Unidos y de situaciones que quizás usted va a ver en su comunidad muy cerca, van a ser esas manifestaciones. ¿Cuándo van a ser? El día sábado, el No King en Estados Unidos o No Rey, el sábado 18 de octubre del 2025, es decir, mañana millones de personas en todos los Estados Unidos se movilizarán en la segunda ola de protesta No Kings, una jornada nacional contra el presidente Donald Trump. Los organizadores están calificando pues este mandato del presidente como con excesos excesivos. Se han programado más de 2.500 eventos en los 50 estados de la nación. El movimiento denuncia el uso excesivo del poder ejecutivo, la militarización de espacios públicos y la represión migratoria. Vamos a escuchar a uno de sus organizadores. We have over 2,600 events with millions anticipated to join. No Kings is back. And over the past few months, thousands of people have organized once again in their communities, on the ground locally, volunteering to bring their neighbors, families, and friends together to say unequivocally, we have no Kings. Together, they're the ones making this Saturday's mobilization the largest single-day protest in modern history. Recuerden, si está usted decidiendo ir a este tipo de protestas, hágalo de manera pacífica. Hay que comportarnos, hay que hacerlo con nuestro derecho a hacer sentir nuestra voz, pero sin caer en ningún tipo de provocaciones, porque este tipo de eventos a veces hay quienes llegan a querer arruinar el verdadero mensaje, que es un mensaje de protesta y de la lucha por los derechos de todos los estadounidenses. ¿Qué tuvo que decir Mike Johnson acerca de todo lo que va a ocurrir en el país? Porque sabemos que estas protestas estarán tomando acción en los diferentes 50 estados. Aquí lo que dijo. Mr. Speaker, the No Kings rally this weekend, do you think you can make progress once that's over? I sure hope so. Are you talking about the Hate America rally? That's what we call it, because it'll be a collection of Antifa, BLM, the Marxist, the, you'll see pro-Hamas flags out there, I'm sure.
It'll be a collection of wild leftist policy priorities, and that'll be on display for the whole country. After that's over, I hope there's a few Democrats over here who will come to their senses and return to governing the country. Right now, I don't think, it's my assumption and all of ours, that they would not make that concession before that rally's over, because they don't want to face the angry mob. I mean, it's sad, but that's where we are. Bueno, las protestas son el sábado, pero el lunes podemos regresar a trabajar todos y ojalá lo hagan en el gobierno de este país porque ya estamos en el día número 18 del cierre y nos urge que volvamos a la normalidad. Se está perdiendo muchísimo dinero, muchísimos empleos y son familias las que están dejando de llevar la comida a la mesa y de pagar sus rentas porque no se pueden poner de acuerdo en el gobierno estadounidense. Vamos a cambiar de tema y esto de alguna manera nos afecta a todos y aunque la noticia se relaciona solamente a la mujer, tiene un impacto en la familia y en la sociedad. Y es que mujeres abandonan la fuerza laboral a tasas alarmantes. Desde enero del 2025, más de 450,000 mujeres han dejado sus empleos en los Estados Unidos. Esto según datos del Buró de Estadísticas Laborales. Esa es una de las caídas más pronunciadas fuera del contexto de la pandemia. ¿A qué se debe este fenómeno? Bueno, esto afecta especialmente a madres con hijos pequeños debido al alto costo del cuidado infantil y la falta de flexibilidad laboral. Esto, por supuesto, va a terminar repercutiendo no solamente en la economía, pero también en el avance de la mujer, en la manera en que pueden llevar a cabo sus carreras. Estaban leyendo recientemente que por lo menos en el estado de New Mexico acaban de aprobar una ley que creo que ojalá la emulen en el resto de los Estados Unidos. Y es una ley que precisamente le va a ayudar a las familias y a las mujeres en especial a pagar por los costos de guardería. Hasta $11,000, $12,000 te van a dar sin importar cuál sea tu ingreso. ¿Eso para qué? Para que la mujer no tenga que decidir entre cuidar a sus hijos y poder volver a la fuerza laboral, sino que pueda hacer las dos cosas al mismo tiempo. Esto es un programa piloto que va a haber a partir de noviembre en Nuevo México y obviamente si esto se emulara en el resto de la nación, estos números caerían y las mujeres tendríamos la oportunidad de poder ser madres y profesionales al mismo tiempo, porque para nadie es un secreto que hoy en día el pagar por el cuidado de tus hijos prácticamente se le va a uno el salario completo y por eso es que las mujeres están dejando de unirse a las fuerzas laborales. Vamos a ver si de alguna manera conseguimos en este país regresarles a la mujer la oportunidad de salir a trabajar y poder seguir siendo madres. Vamos a cerrar con una nota porque el mundo del espectáculo, del entretenimiento y sobre todo de la música está de luto y le dice adiós a una gran figura. Me refiero a Ace Frehley, legendario guitarrista y miembro fundador de la banda The Rock Kiss, que falleció a los 74 años. Ha sido reconocido por su estilo explosivo y su personaje de Spaceman en el grupo Frehley. Fue clave en el éxito global de Kiss durante los años 70 y 80. Su legado incluye clásicos como Shock Me y su influencia perdura en generaciones de músicos. La comunidad del rock lo despide como un ícono de todos los tiempos. Hasta aquí la información del día en el viernes, pero como siempre Jorge nos trae esas pláticas que nos impactan, que nos ayudan, que nos guían y sobre todo cuando se trata de inmigración, porque quizás si usted no necesita esa ayuda directa, seguramente tiene un familiar, un amigo que se encuentra. Antes de presentar a Jorge, quería compartirles algo que me ocurrió recientemente a mí. Llegó Homeland Security a mi casa. Hace 2 días mi mamá estaba en el parqueo de mi casa y se acerca a una persona. Obviamente mi mamá se asustó muchísimo. Mi mamá ciudadana de los Estados Unidos, su hija ciudadana de los Estados Unidos. Preguntaron por mi esposo. Cuando mi mamá le dijo, yo soy la mamá de la esposa de la persona por la que usted me está preguntando, le dijeron, buscaron en una carpeta y le dijeron, tú eres la mamá de Lindsay Casinelli. Saben absolutamente todo de nosotros, todo, de los ciudadanos, de los residentes, de las personas sin documentos. Hoy en día están llegando a nuestras casas. Por eso es que es muy importante mantenernos informados, saber cómo responder, saber cuándo tenemos que decir algo y cuándo no. Y estas pláticas que Jorge nos entregan, pues nos ayudan y nos guían precisamente en eso, a saber cómo actuar en estos tiempos que nunca antes habíamos vivido. Adelante, Jorge. Así ven las cosas en los Estados Unidos, pero particularmente en Miami, Florida.
hay una desilusión, por decirlo de alguna manera, o algunos sienten que hay una traición porque votaron por Donald Trump o apoyaron a Donald Trump y luego Donald Trump empezó primero a atacarlos y luego a perseguirlos. ¿Qué es lo que está pasando aquí en los Estados Unidos con los inmigrantes cubanos? ¿Qué está pasando con los venezolanos, con los nicaragüenses? Vivo en una ciudad donde jamás pensé que los cubanos o los venezolanos o los nicaragüenses podrían ser deportados a una dictadura, pero eso es precisamente lo que estamos viendo ahora. Joe García nunca se ha callado, fue congresista, ha estado en la política durante muchísimo tiempo y acabo de ver un video impresionante, Joe, donde sigues beligerante y fuerte como nunca. No te callas nunca. Bueno, es que uno no se puede callar. La democracia demanda de cada uno de nosotros que tomemos nuestro espacio. Y en ese video, en muchos sentidos, lo que estaba celebrando era la valentía de parte de muchos mexicanos, americanos, de segunda generación que están luchando porque obviamente sabían lo que venía, han oído este cuento, lo han visto. En Miami nunca hemos visto esto, ¿no? En Miami los cubanos en particular hemos tenido el gran privilegio de ser como dicen los americanos, los rubios de la obra, ¿no? Sí. El galán en muchos sentidos y pasábamos por ileso esto, muchos de nosotros. Pero hasta en el pasado, lo interesante es que muchas veces los cubanos han participado de parte de estos temas, sus líderes electos, tanto Ileana Ross o Lincoln Díaz Balar, que en paz descanse, aunque yo discrepaba con ellos profundamente, indudablemente ellos estaban con los inmigrantes porque se veían como parte de la inmigración de este país. Y lo que hemos visto últimamente es una gran traición, en particular por los congresistas cubanos americanos, los que son miembros de este gobierno, que los consideraba todos amigos míos, pero es indudable que lo que ¿Ya no hablan contigo? Pues yo no los he llamado, ni ellos buscan consejos. Me imagino que cuando yo salgo criticando, pues les duele, ¿no? Cuando tú hablas de traición, ¿a qué te refieres? Bueno, a mí me parece que indudablemente si hay alguna ciudad en el mundo que se ha beneficiado por la inmigración es Miami. En Miami no hay ninguna gran riqueza. Tenemos buenas playas, pero no son las mejores playas del mundo. Tenemos buenos terrenos de agricultura, pero son buenos porque la gente los trabaja. Tenemos rascacielos bonitos, paisajes bonitos, pero en fin de cuentas, todos los lugares del mundo proveen mucho más que Miami. Lo que hace Miami increíble son la gente que están aquí. Y esto era una ciudad abierta, ¿no? Aquí llegaba el mexicano, el venezolano, el hondureño. Y siempre los abrazábamos. Exacto. Y nadie preguntaba el concepto de si tú tienes papeles o no. Si a veces era dudoso que hasta el policía que te paraba para darte una multa tenía papeles. Y hemos encontrado que de pronto, bueno, el más feo y más asqueroso de todo es el sentido de Hialeah, la ciudad más hispana del país. Firmó el tratado con ICE, el 287G, que es un documento de cooperación para literalmente hacer su policía parte de la policía de inmigración. Un cuerpo policial que es abrumadoramente latino, una comisión que es completamente latina y que se han prestado para esto. Es entre las cosas más horrendas y horribles que yo he visto. Y esto es... Pero es porque están siguiendo a Donald Trump, por la lealtad a Donald Trump, y no pueden ser leales a Donald Trump y al mismo tiempo defender a los inmigrantes. Pero mira, Jorge, vamos a ser a ti ejemplo y a mí como ejemplo. Yo fui congresista. Yo te puedo decir que yo sé que tú tuviste tus encuentronazos con Obama. Tu hija trabajó para la administración, porque yo hablaba con ella cuando yo estaba en otra parte de la administración. Pero yo mismo me fajé con Obama en muchas ocasiones. Éramos amigos, pero yo discrepaba. Del mismo partido, claro. Pero discrepaba con él el tema de migración. No cumplió. No cumplió. Prometió y no cumplió. Yo no sé si yo llego tan lejos como tú llegaste en tu momento de criticarlo, pero ahora, viendo lo que hace Obama, pues debería haber hecho más. Yo nunca se me olvida que yo estaba en un carro con Obama y estaban manejando por la ciudad y obviamente yo nunca pierdo oportunidad para decir mi opinión y más cuántos chances uno tiene ante el hombre más poderoso del mundo. Y yo le dije, mira, tú pudieras ser el Abraham Lincoln de los hispanos. Actúa. Y dice, bueno, mis abogados dicen que yo no puedo hacer esto. Y le digo, no me importa que la corte te reverse, pero pon tu dedo en la escala para el lado de nosotros que estamos por ti y que hacen este país grande. Y eso indudablemente es uno de los problemas que hemos tenido como demócratas. Nos hemos hecho un partido de legalismos, un partido del status quo, porque tuvimos grandes victorias en los años 60 y 70 y 80, pero hemos estado en una retirada defendiendo cosas en vez de estar promoviendo más cambio, más asertividad, más inclusión en la sociedad americana.
y pienso que eso ha sido un gran error que hoy lo estamos pagando todos los americanos. Quiero poner un video en el que apareces y que me expliques un poco el contexto, pero vamos a verlo primero. Está votando contra los intereses. El señor Trump fue a medio de Hialeah y dijo que iba a hacer esto. Y la gente lo apoyaron. Y déjame decirte, hay más gente deportable en Miami-Dade County que en todos los años. Y sin embargo los mexicanos están fajados. Y aquí los cubanos escondidos. Hay que salir y defender nuestros derechos. Hay que representarte. Y los periodistas tienen que hacer su trabajo y no promover esto. ¿Qué opinas de esta protesta? ¿La ves hasta ahora cómo? Bueno, han venido varias, esta es la más grande, pero hay 2.000 de protestas como esto en todo el país. Hay que oír nuestra voz, estas son nuestras familias, hay que resistir, porque la democracia se mantiene con lucha, no sentado en la casa, y hay que irle para arriba a nuestros congresistas a dónde están. El Congreso de este país tiene un margen muy chiquito. Fíjate que pudieron fajarse con Chevron, pero no se pagaron para mantener los venezolanos aquí, no se pagaron para mantener los cubanos aquí, los haitianos, los nicaragüenses. No lo hacen porque están convencidos con esta estupidez, como tú mismo. El problema es que promovemos esta cosa que es horrenda. Y nosotros tenemos que tener el coraje de decir no. Cuando hablas de un inmigrante, estás hablando de mí, de mi familia, de nosotros, de lo más grande de este país. Fíjate, los americanos hacen algo, hablan que el sistema de migración está roto. Joe Biden dejó más cubanos entrar que todos los presidentes antes de él. Y sin embargo, ¿dónde están los cubanos? Perdidos. Hay que defender. Bueno, por ahí he visto varios cubanos con los que hemos hablado. O sea... Sí, pero ¿cuál es la mayoría de los hispanos en esta comunidad? ¿A dónde están? Miami-Dade salió roja en las elecciones pasadas. ¿Crees que esto demuestre un cambio de color? No sé si muestra un cambio de color, pero muestra una realidad, que uno tiene que votar su interés. Este concepto no, Fidel era demócrata. Fidel no era demócrata. Así mismo, papi. Igual que este tipo. Así mismo, papá. Los demócratas fueron los que crearon la ley de ajuste, los que dejaron a la gente venir. Así mismo. Millones de personas que han venido a este país. Joe Biden dejó en menos de 4 años casi 1 millón de cubanos y les dio albergue. ¿Cómo lo vamos a acusar? Lo que hay que darle las gracias. Y este tipo va a la corte todos los días. Trump va a la corte todos los días para quitarte tus derechos y de toda la gente. Gracias. Yo, García, en una de las protestas, mientras lo veías, pocos hablan así como tú. Bueno, y se atreven a decir eso en Miami, un Miami republicano, un Miami rojo, en una Florida roja. Mira, Jorge, parte del gran choque que encuentro yo mismo en mi misma comunidad, ¿no? Esta es una comunidad, no te lo tengo que decir a ti porque yo me imagino que en privado, por ejemplo, cuando no estás alrededor de cubanos que conoces bien, uno se ríe de a veces la posición que nosotros los cubanos tomamos de libertad, de libre expresión, de exigir nuestros derechos. Y el cubano te lo hace parado con los tobillos en el agua de haberse tirado a la balsa. Precisamente porque esta era una ciudad abierta y nosotros reclamábamos la lucha, la libertad que nos había traído aquí. Y sin embargo, nos enfrentamos con un dictador, un hombre que actúa precisamente fuera de las normas. ¿Te refieres y nos sometemos. Y me refiero a Trump. Yo soy demócrata, he discutido con todos los presidentes. Yo entiendo que hay graves tintes autoritarios, pero ¿ya es un dictador para ti? Yo pienso que para nuestra comunidad, cuando ha quitado el orden de la ley, cuando ha quitado procesos que existen, cuando le ha quitado derecho a las personas sin ningún reclamo judicial, yo sí pienso que hemos comenzado la dictadura. La dictadura no se escoge este día o el otro, ¿no? Claro, no es blanco y negro, sino es un vamos a estar proceso. claros, Hitler no cometió ilegalidades dentro de la ley alemana. Los alemanes son muy controlados. Todo lo que hacían era legal, pero precisamente era excluyendo derechos de otros. Y es lo que estamos haciendo aquí. Poco a poco estamos llevando a nuestra gente a una posición insostenible. Y precisamente una comunidad que es basada en precisamente esa apertura, esa llegada. Que el gobierno norteamericano diga que la diversidad es nuestra debilidad, cuando en toda nuestra historia precisamente ha sido la gran fuerza de los americanos. Fíjate, con lo roto que está el sistema de migración norteamericana, es el mejor del mundo. Tú eres marroquí de hace 3 generaciones y los franceses te consideran siempre marroquí. Sin embargo, aquí el americano pasa una generación, la segunda generación, te queda un día de festejar donde tomas demasiado, comes demasiado, pero en fin de cuentas te identificas como americano. Y precisamente si los americanos han hecho algo mejor que ningún país en la historia, es absorber personas del mundo entero y hacerlos americanos para precisamente participar en el cuerpo político, el concepto de la nación, la cultura norteamericana, que ha sido la cultura más dominante en los últimos 2 siglos. Déjame ayúdame a entender lo que está ocurriendo dentro de la comunidad cubana. Ellos apoyaron mayoritariamente a Donald Trump.
y después Donald Trump empieza a arrestarlos y amenazarlos con deportarlos, quizás no a Cuba, pero a otros países como México. ¿Esto haría que los cubanos empezaran a votar por el Partido Demócrata o no todavía? Mira, nada enseña como el golpe. Y indudablemente... Ha sido un golpe. ¿Tú crees que esto ha sido un golpe? Yo sí pienso, y mira los comentarios, ¿no? Lo más clásico es que en el pasado, Jorge, cuando uno miraba las páginas de red, las páginas de comentarios, típicamente eran 2 o 3 locos que se comentaban entre ellos para atrás y para adelante, ¿no? Hoy en día tú miras cualquier video, tú miras el video ese que tú pusiste, que no lo puse yo en el internet, lo puso un muchacho que estaba grabando. Que me estaba grabando mientras me entrevistaba Usnavi de no sé qué canal. Canal 6. El Canal 6. Pero fue grabado, por eso lo pusimos. Correcto. Y entonces, precisamente, tú miras los comentarios que antes eran... y no te tengo que decir a ti los comentarios de los cubanos porque son bastante atorrantes algunas veces cuando discrepan contigo, pero de pronto tú ves un gran cambio y tú ves ese cambio precisamente porque la gente se dan cuenta que son ellos el blanco del ataque, y has visto los mismos congresistas que decían que no les importaba los I-220A o guardaban silencio ante este atrozo, fueron al campo Alligator Alcatraz. María Elvira, entre ellos, dijo las jaulas, porque María Elvira aprendió español e inglés a la misma vez, porque el vocabulario es un poquito limitado en ambos. Y entonces las jaulas donde están limpias. Las jaulas donde uno mantiene un animal. Y es precisamente... Los hemos invitado todos, por cierto. Y yo me imagino que no han venido. No, pero Mario Díaz Valar sí vino. Bueno, qué bueno. Y la invitación sigue abierta para todos ellos. Y debes invitarlo y deben responder por esto porque son nuestras voces. Y cuando yo veo eso, mira, cuando estuve en el Congreso, yo presenté un plan de ley para inmigración. El último que se presentó por el Partido Demócrata. Ileana Ross firmó ese. Nada más que 3 republicanos firmaron. Uno fue Ileana. Y hasta este día, aunque yo y Ileana discrepemos mucho, en eso tengo que darle la razón y tengo que darle la valentía que lo hizo, porque obviamente yo como un novato en el Congreso nadie podía ayudarme porque me quieren quitar el escaño, pero uno tiene que mirar esto y uno tiene que mirar estos momentos, son a donde uno ve un líder. Cuando las cosas van bien, no necesito la gran valentía de un político. Cuando las cosas son malas, es el político que tiene que dar luz, que tiene que dar frente, que tiene que poner la cara porque tiene la defensa del andamio del sistema. Y lo que nos está pasando, estamos dispuestos a dar un derecho por otro. Bueno, si nos libera Venezuela, estamos dispuestos que abuse de nuestra gente. No, uno puede masticar chicle y caminar a la misma vez. Uno tiene que reconocer derechos. Y pienso que nos encontramos en un momento donde nosotros, por la ansia esa de tratar de pertenecer, pues no hemos olvidado lo que somos, y lo que somos Pero una gran comunidad. Trump prometió esto, Trump prometió la mayor operación de redadas en la historia de los Estados Unidos, pero quizás muchos cubanos, muchos venezolanos, nicaragüenses no pensaron que estaban hablando de ellos. ¿Cuándo en este país se ha devuelto gente que buscan refugio? A una dictadura, nunca deportas a una dictadura. Aquí hubo un caso donde un muchacho polaco se había metido en un barco que llegó a Chicago y se tiró del barco a Chicago. Tenía 12 años, ¿no? Un estilo Elián de ese momento. Estaba la Guerra Fría, los Estados Unidos no lo entregó. Dijo, no, este muchacho se queda aquí porque somos libres y busca refugio. Y precisamente, ¿qué es lo que hizo Joe Biden? Yo pienso que la política de inmigración de él fracasó rondamente. Y peor de todo, estaban haciendo cosas buenas, pero temían explicarlo. Y es uno de los grandes problemas que tenemos, el legalismo nuestro. Pero indudablemente, si hay un cubano que habla mal de Biden, lo que está hablando mal de sí mismo, no ha habido un presidente en la historia de este país que fue más generoso con los cubanos. Pero ¿tú crees que los cubanos estarían dispuestos a empezar a votar por el Partido Demócrata? Hay la famosa historia de Bahía de Cochinos, por supuesto, donde Kennedy no apoya a los cubanos que estaban llegando a la isla. Sí, pero ese cuento lo miras de una manera. Ahora, ¿qué otro presidente los armó, les dio ejército, les dio buque, los puso en sitio y les pagaba para que... Pero cuando más lo necesitaban, no porque estaban no ahí, correspondía a la historia. los y cuando más demócratas. necesitamos a Donald Trump lo está deportando. Vamos a estar claros. Esto siempre hay conveniencias políticas. Por eso, pero quizás la pregunta es si ahora... No hace falta que todos de ellos. A mí me parece que siempre el poder que tenía la comunidad cubana es que había un medio que se movía. Y ese medio, todavía el clásico ejemplo, Hillary Rodham Clinton recibió más votos cubanos que ningún otro demócrata que aspiró a la presidencia. Calcula eso, más votos. Pero ¿cuál es el problema? Donald Trump se puso a minar el odio, el resentimiento, la frustración, el tema nuestro de Cuba, que es un tema central para nuestra percepción de nuestra vida norteamericana. Pero indudablemente, ¿qué hizo? Hizo más odio, nos pusimos del lado de él y en fin de cuentas, ¿qué nos trajo? Nos trajo este desastre en nuestra comunidad, donde vemos la comunidad
economía sufriendo, vemos el turismo, que es una cosa importante nuestra, vemos uno de los últimos disidentes más importantes de Cuba saliendo de Cuba. Yeah. Entonces uno dice, bueno, ¿qué es lo que hemos logrado? Tengo un par de cosas que preguntarte. Tú estuviste a favor del acercamiento entre los Estados Unidos y Cuba en la época de Barack Obama. ¿Cómo se termina la dictadura en Cuba? Hemos estado hablando de lo que pasa en Venezuela, pero ¿cómo se acaba con esa dictadura? Mira, indudablemente que el problema tiene que ser resuelto por los cubanos. Desde dentro. Desde dentro y también con esos de afuera, porque Jorge, pero cuando Cuba se encuentra en su estado. Tiene el ejército completo, tiene métodos de represión. Cuba se encuentra en el estado que está no solamente por el embargo norteamericano. Todos sabemos que es la ineficiencia e incapacidad del gobierno y ese sistema y los que lo gobiernan. Pero también se encuentra en ese estado por el poder político que los cubanos americanos hemos ejercido en el poder. Ahora, lo que yo no quiero es los norteamericanos bombardeando Cuba. Y las soluciones que vienen de afuera, ¿no? Un Deus ex machina, ¿no? Que Dios viene y resuelve. Nunca resuelve nada. El problema es entre nosotros. Y el gran fracaso de nuestra comunidad es coger este poder que tenemos y usarlo para encontrar una solución. Porque en muchos sentidos, estando aquí, hemos ganado. Y por primera vez vemos que nuestros hermanos que llegaron como nosotros, que pueden disfrutar de la grandeza de este país, ahora estamos dispuestos a dejar que los deporten nuestros líderes. Calcula esto, Jorge, tú viviste aquí cuando estaba Lian. Esta comunidad casi cogió fuego porque devolvimos un niño. En los números que está mirando el gobierno en este momento de cubanos deportables, estamos hablando de 500,000 de cubanos, que fuera una parte esencial de esta comunidad. Pero, en términos prácticos, ¿se puede deportar estos cubanos a Cuba? ¿Y cómo sería? Porque el gobierno cubano no los está recibiendo. No los está recibiendo a gran favor de los que están aquí, pero si el gobierno de Cuba dice los acepto, ¿tú crees que Donald Trump no los va a deportar? ¿Tú piensas que Marco Rubio, que ha dado las instrucciones hasta este punto, no participa en esa deportación? Me parece que fuera horrendo que eso pasara. Y precisamente no pasa. Pero ¿para qué tenemos el poder? ¿Para qué tenemos el secretario de Estado? ¿Para hablar del tema o para hacer algo para resolver el tema? Porque indudablemente es una guerra civil entre cubanos y los norteamericanos. Nosotros lo hemos traído a nuestra batalla. Por conveniencias de ellos a veces, por exigencias nuestras, por nuestro poder político. Pero lo que no podemos hacer es abandonar a esos que llegaron buscando libertad, porque no hay una diferencia en el que llegó ayer y mis padres que llegaron aquí en el 1962. Ninguna diferencia. Y precisamente buscaban lo mismo, libertad. Marco Rubio, secretario de Estado, sin la menor duda un gran negociador para el cese al fuego entre Hamás e Israel. Eso es muy positivo. Yo pienso que sí. Yo pienso que sí, pero se le puede dar crédito a ellos. Bueno, como decía el hombre sabio, veremos, ¿no? Porque no es el primero. ¿En qué termina? Tú eres Jorge Ramos y en Israel hemos visto tratados de paz uno tras otro. Indudablemente, aquí el gran ganador, en muchos sentidos a corto plazo, aparentemente ser Israel. Pero vamos a estar claros, el objetivo del terrorismo es precisamente que ocurra lo que pasó. Un grupo que ya estaba olvidado en la historia forzó a países de Europa a reconocer a los palestinos por primera vez después de décadas en la oscuridad. Eso no es una victoria para Israel. Y hoy en día tú encuentras en los Estados Unidos, por primera vez en su historia, y particularmente en los segmentos más derechistas, maguistas del Partido Republicano y en los elementos más izquierdistas del Partido Demócrata, un rechazo casi completo de Israel, cuando antes, en el parámetro político norteamericano, de la ultraizquierda americana hasta la ultraderecha norteamericana, uno encontraba apoyo por Israel. Hoy en día estos eventos han causado están causando un reanálisis de esa postura. No te puedo dejar ir sin preguntarte, ¿y ahora qué contigo yo? O sea, fuiste congresista, has peleado en varias ocasiones, regresar al Congreso de los Estados Unidos, ¿vas a buscarlo una vez más? No me parece, Jorge. ¿De verdad ya no? Yo estoy ya un poco viejo, pero lo que sí tengo que participar en esto, porque me veo que este debate es sobre mí. Pero obviamente. No buscando una candidatura al Congreso. No, yo no me parece que yo voy a necesitar hacer eso, pero uno nunca sabe las circunstancias con las fuerzas y la ineptitud de eso que nos representan. A veces piden que hombres y mujeres de buena conciencia tomen su espacio, pero... O sea, las redes te están ayudando. No necesitas el Congreso para usar tu voz. A mí me parece que hay miles y miles de cubanos, venezolanos, mexicanos, hondureños, salvadoreños y de toda la gama aquí que buscaban libertad, haitianos, nicaragüenses, que están oyendo mi voz y saben que lo que estoy diciendo es verdad. Y precisamente esa es la gran ventaja de no tener el filtro de Univision. ¿Tú viste esa entrevista que me hizo un muchacho que se llama USNAVI? Sí. US Navy. Sí. Y sin embargo, llevando una política de su canal derechista y anti-inmigrante, uno que no puede ni hablar inglés, y sin embargo llevando una política exclusiva porque se lo pide su gran canal.
hoy en día tenemos Jorge Ramos sin mordaza, como dijeran un amigo mío. Periodismo independiente. Exacto, y claro. Puedes decir lo que tú piensas Al completamente, igual que yo, y espero que otra gente lo haga. Y déjame, ahora una gran lección de la historia. O sea que cuando se estudió el régimen fascista, se hizo un análisis de las personas que decían que no, los que se negaban a hacer las cosas sucias. Esa gente no, Esa es la palabra más fuerte que existe, ¿no? Es el no. No. Y eso la gente lo tiene que mirar, porque en Alemania muchos de los que dijeron no sufrieron ninguna consecuencia y empezaron un proceso. Y lo que uno tiene que decir es no, resistir. Y déjame decirte, y esos que están participando, porque a veces nuestros hermanos hispanos, buscando buenos trabajos y oportunidades para su familia, se prestan para estas cosas. Señores, cojan el trabajo, acepten el dinero, pero no hagan lo que es ilegal, porque la historia cambia y uno no quiere estar en el lado equivocado de la historia, y uno no quiere participar en cosas feas y asquerosas que no lo limpia la historia. Joe García, nunca se calla. Gracias por estar aquí. Gracias por la invitación y felicidades, Jorge. Gracias. Y traes tu cigarro además, ¿no? Siempre listo, siempre listo. Listo, just in case. Just in case. Gracias, Joe, te lo agradezco Claro, mucho. Placer. Gracias. Así ven las cosas. Quiero hablar en este segmento sobre lo que está ocurriendo con los venezolanos aquí en los Estados Unidos. Cálculos extraoficiales sugieren que hay cerca de 8 millones de venezolanos fuera de Venezuela. Y todo esto surge después de que desde 1999 Hugo Chávez toma el poder y en el 2013 Nicolás Maduro. Y yo vivo en Miami y jamás pensé que esta ciudad, que ha sido tan buena conmigo y con tantos refugiados, en algún momento dado pudiera convertirse en una ciudad que expulsa y que arresta a venezolanos, a cubanos, a nicaragüenses. Elena Villalonga sabe exactamente a lo que me refiero. Ella es una activista venezolana radicada aquí en los Estados Unidos, abogada y fundadora de AMAVEX, que es Asociación Multicultural de Activistas Voz y Expresión. Elena, gracias por estar aquí. Gracias a ti. Y viene, por supuesto, Juan José Correa, quien es el CEO o director ejecutivo de la organización. Gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Hijo de ella. Sí, señor. Ok, muy bien. ¿Qué pasa con los venezolanos aquí? Jamás pensé que Miami los iba a rechazar y ahora de pronto esta ciudad que tanto los abrazó el N, de pronto los pueden deportar a Venezuela, a otra dictadura. No lo puedo creer. No, bueno, si no lo puedes creer tú, menos nosotros. Lo más lamentable no es tanto saber que estamos sintiendo esa persecución en Miami, en los Estados Unidos, sino no conocer la razón por la cual nos persiguen. Por lo menos cuando salimos de Venezuela teníamos claro que esa persecución era por disentir del gobierno de Hugo Chávez Frías. Muchos de los que salimos, por lo menos como en el caso mío. Y luego Maduro. Exacto. Luego de disentir, obviamente, de las políticas de Estado de Nicolás Maduro, del narcoestado de Nicolás Maduro. Pero hoy mi pregunta reiterativamente es, ¿qué le hicimos Donald Trump? ¿Qué le hicimos nosotros al gobierno del presidente Donald Trump? La mayoría, yo no te voy a decir... pregunta, Elena, O sea, sí. ¿Qué le hicimos Donald Trump? Sí. O sea, ¿por qué nos está tratando así, no? Y te lo digo, y estoy tratando de ser la persona más fuerte para que mi liderazgo siempre sea un liderazgo fuerte, porque son 18 años caminando, 18 años representando a mi comunidad. Pero no dejo de sentir dolor en mi corazón. O sea, cuando yo me quiebro en esas palabras, yo no me estoy quebrando porque yo soy débil, es que yo siento en este momento el dolor de mi comunidad. Es que yo siento el dolor de esa madre angustiada que va a llegar un 7 de noviembre y no va a saber qué responderle a ese hijo que va a entrar en la universidad y no tiene documentos. ¿Qué le va a responder? Entonces ahí vuelve otra vez la pregunta, ¿qué le hicimos Donald Trump? Juan José, ¿los traicionó Donald Trump? ¿Traicionó a los venezolanos? De una manera muy contundente, porque recuerdo claramente un evento en FIU a donde se paró al frente de todos nosotros, miles de venezolanos, y dijo que nos iba a apoyar y nos iba a proteger hasta que fuera seguro regresar a Venezuela. Eso les dijo. Eso nos dijo. Tú estabas ahí. Estaba presente. Tú lo escuchaste. Lo escuché personalmente. ¿Y le creíste? Y le creí. Y en cierto sentido, ahora me siento un poco ingenuo, porque al uno ver y analizar la política de mensajes tan anti-inmigrante, ¿cómo íbamos a pensar que nosotros íbamos a ser los perfectos que nos iba a proteger mientras que estaba sacando a todo el mundo? Me trae tanto a la cabeza un dicho que traducido del inglés es: si no fuera por la gracia de Dios sería yo. En un momento sí fui yo. A mí me deportaron de este país en el 2009 a Venezuela
y yo sé en carne propia lo que se siente vivir con un pánico generalizado y el trauma que se vive, porque hoy en día todavía sigo lidiando con las consecuencias de ese trauma. ¿Por qué te deportaron a Venezuela? Porque cometieron fraude contra nosotros abogados, manejaron el caso mal, nos dieron orden de deportación y nunca nos enteramos y nunca lo apelaron. O sea, que tú sabes lo que es regresar a una dictadura. Totalmente, sé lo que es vivir escondido en esa dictadura. Mientras se resolvía el caso aquí, yo podía regresar legalmente. Me convertí en el primer venezolano regresado legalmente. ¿Estuvieron cuántos años separados entonces? 2 años y 2 años de angustia, pero Juan lo que no termina de expresarte es que esa cicatriz que tiene en la cabeza fue una agresión que él sufrió. ¿De verdad? Porque yo continué haciendo mi activismo. O sea, más allá de vivir en la ilegalidad porque no tenía documentos, yo no paré. Para mí el miedo no era una opción, Jorge. O sea, para mí el miedo quedó minimizado ante la esperanza de volver a reunir a mi familia y de traer y luchar por las convicciones que yo tenía. Yo disentía de Hugo Chávez y de todas las políticas de Estado que estaba haciendo contra mi país, y yo tenía la convicción de que desde Estados Unidos íbamos a lograr la libertad de Venezuela, y nunca paré de continuar haciendo y realizando mi activismo. Recuerdo que después de aquella gran protesta de Tómate una foto contra la dictadura, que se realizó en más de 81 puntos en el globo, yo lideraba... ¿Qué año era? En el año 2010. Yo era la representante de Un Mundo Sin Mordaza en Miami. Metimos 20,000 personas. En ese momento se llamaba J.C. Bermúdez. Actualmente creo que es el Central Doral Park. Y después de esa actividad entraron en el lugar donde teníamos escondido a Juan, y Juan fue agredido. A ti. Entonces, imagínate lo que como represalia por lo que tú estabas haciendo. Por supuesto, y las amenazas que me llegaron a mí, aquello fue tan devastador que logramos demostrar lo que estaba ocurriendo en mi proceso. Yo tuve esa oportunidad, pero ¿será que esa oportunidad la va a tener ahora un venezolano que salga de aquí? Yo tenía 2 niños americanos. ¿Tú te imaginas todo lo que ocurría, lo que pasaba en ese momento por mi mente? 2 años de angustia y de desesperación. Yo pude revertirlo. Pero bajo esta administración, ¿cuántos venezolanos tienen esa esperanza? Ayúdame con los números. ¿De cuántos venezolanos estamos hablando? Si hay 8 millones de venezolanos fuera, calculamos que serán 1 millón de venezolanos en los Estados Unidos, más o menos. Aproximadamente, sí. Y ahora, todos este millón de venezolanos, la mayoría ha perdido su TPS, su protección. Casi 600,000 personas. 600,000 personas. Sí, están a punto de perderla, llegando el noviembre 7, y lo que se espera es que la Corte Suprema valide los poderes presidenciales, que es importante enfocarse que eso es lo que está en juego aquí, es lo que está tratando de lograr esta administración, que a través de hacer cosas como estas, tratar de que la ley se amplíe para darle más poderes para que pueda hacer las cosas que está haciendo sin ningún tipo de supervisión de la rama judicial de este país. El presidente Trump dice que TPS dice... que es temporal, claramente que es temporal, y que por eso se los quitan, y que si no les quitaran el TPS, que entonces esto atraería a más venezolanos hacia los Estados Unidos. ¿Y qué le respondes? La frontera la ha asegurado. O sea, yo lo que le respondo es que las promesas que él hizo durante su campaña era enfocarse en remover del país personas criminales, y en vez de hacer eso, lo que está es criminalizando al inmigrante que de muchas maneras se ajustó al proceso legal. O sea, no puede ser que una administración dé un beneficio y la otra lo quita repentinamente sin justificarlo, ni con hechos ni con las leyes que lo soportan. Por eso es que el juez Chen dijo que se terminó de manera ilegal. No que él no tiene el poder ni la potestad de terminar con el TPS, pero que la manera en la que lo está haciendo es caprichosa y discriminatoria contra el venezolano. ¿Y ahora qué pasa ahora? O sea, estos 600,000 venezolanos que se van a quedar sin TPS o que lo han perdido, ¿los pueden deportar? Definitivamente. ¿Los están deportando? Más bien, quiero empezar. Hasta ahorita no se ha cumplido el ejecútese como tal, porque acuérdate que acaba de salir el viernes pasado. Sin embargo, ya nos hemos enterado que venezolanos que tenían TPS los han removido. Por lo menos tenemos un caso que se encuentra en Venezuela. No sabemos las condiciones ni cómo llegó, pero fue removido de los Estados Unidos. También sabemos que hay muchos venezolanos que están en pánico. Y recuerda que esos son los del 2023 que corren peligro a ser removidos. Todavía los del 21 hasta el 7 de noviembre a las 11:59 es que puede llegar a concretarse, por supuesto, la orden de ser removido del país. Porque hay 2 grupos, ¿no? Del Sí. 2021 y 2023. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro, solo para entender? Los del 21 fueron aquellos que aplicaron, que entraron en el grupo del 8 de marzo del 2021. Es el primer grupo. Okay.
y antes. Y por supuesto aplicaron en ese tiempo. Y los del 23 fueron los que realmente entraron en el grupo del 2023, que es un grupo diferente. Pero hay, justamente lo que trató de hacer el secretario Mayorkas antes de irse, que es el vacatur del 17 de enero del 2025, era unir estos dos grupos. Ese fue el primero que eliminó la DHS, la secretaria Nunn, de tratar de eliminar esa orden ejecutiva del secretario Mayorkas para no poder tener el beneficio de estos dos grupos unidos, pero al mismo tiempo no lo dio ni en el tiempo, no dio la extensión del 2023, y este grupo es el primer grupo que queda en riesgo, el del 2023, porque ya no tiene protección. Y riesgo significa que los puedan deportar. Deportar a Venezuela y también el riesgo de las personas que terminaron en otros países. O sea, en este momento incluso están removiendo personas que tienen residencia, personas que tienen asilos pendientes, incluso hay casos de un ciudadano americano. Entonces, lo que nos preguntamos es, ¿a dónde está el debido proceso? O sea, no estamos cuestionando la autoridad que tenga la administración de designar o quitar una designación a un país, pero ¿dónde está la humanidad? O sea, trajeron a personas a este país que una administración aseguró algunos beneficios, algunas protecciones, y otra administración la quita repentinamente. Y no solo eso, sino que está tildando al venezolano como que si fuera tren de Aragua, como que si fuera criminal. Cosa que es totalmente falsa. Completamente ¿no? falsa. A nosotros nos tocó a los mexicanos que nos dijeran criminales y violadores. Donald Trump lo hizo. Y ahora ustedes los están acusando de cosas que no tienen absolutamente nada que ver con ustedes. Ni con la realidad. Ok, ¿qué pasa con...? El otro día fui al Doral, fui al Arepazo, hice lo que tenía que hacer, caminé por ahí y noté mucho miedo. Hay negocios que están cerrando, hay gente que ya no quiere salir. Y tú me hablaste del miedo. ¿Cómo se lidia con este miedo? Porque el miedo es real. O sea, el miedo lo que te está es enviando una señal de que hay peligro. Y el peligro es que te deporten, te detengan, te separen de tu familia. Correcto. Mira, por ejemplo, Jorge, ayer nosotros enviamos una carta y yo sé que la gente puede pensar, bueno, pero tú estás diciendo que el presidente Trump está eliminando un TPS y ahora le está solicitando que dé un DD. Antes de retirarse el presidente Donald Trump, The Force Enforcement Departure, que es diferir una deportación forzosa. Antes de retirarse, recuerda, en el 2020, el presidente Donald Trump otorgó un DD. No sé si lo recuerdan. Nosotros lo que estamos haciendo es solicitando respetuosamente que reactive ese DD para que no deporten venezolanos a Venezuela, obviamente. ¿Qué pasa? Si nosotros permitimos que los venezolanos caigan en ese pánico y en ese miedo, ¿cómo tú los vas a colocar en Venezuela? Muchos, para no decir... Es un miedo real. Claro que es un miedo real. Imagínate que te regresen a Caracas. Pero mi pregunta para ellos sería, si tú tienes miedo que te deporten, ¿cuál va a ser mayor el miedo? Vivir en Venezuela con ese régimen que te persigue, con ese régimen no solamente que persigue, las torturas psicológicas y físicas que infunde el régimen contra quien disiente. Todo venezolano que vive en el exterior, especialmente en Estados Unidos, ha publicado en redes sociales, ha colocado una foto, le ha dado like a cualquier información que, por ejemplo, publicas tú o que publico yo, que publica cualquier organización. Toda persona que haya hecho eso, nada más de entrada, ya tiene 30 años de juicio, porque acuérdate que ellos pasaron unas leyes, que es la ley Bolívar, que es una ley fuerte y discriminatoria, que es una ley contra la ley contra el odio y la ley Simón Bolívar. Entonces, tenemos leyes que ya los están criminalizando al llegar a Venezuela. Número uno, ya eso te tiene que dar más miedo. Entonces, tu miedo aquí tienes que saberlo canalizar, utilizarlo, porque ahora es que vienen acciones por parte de las organizaciones. No nos vamos a quedar de brazos cruzados, Jorge. Esa no es la acción de nosotros, nunca lo ha sido, no fue mi acción. Nosotros no nos quedamos de brazos cruzados cuando éramos indocumentados, mucho menos ahora. Ahora, cuando un venezolano tiene que ir a corte, ¿debe ir o no debe ir? Que es complicado, ¿no? Esa es la gran disyuntiva. O sea, nosotros como personas que huimos de un país o que vieron a mis padres y que hoy en día entiendo, huimos de ahí porque no existía un Estado de Derecho, no existían los derechos humanos. Entonces no podemos venir aquí a recomendar a la gente que no siga la ley, pero al mismo tiempo estamos viendo políticas en las cuales a las personas, obviamente sin TPS, se presentan a su corte de inmigración. Los pueden detener ahí mismo. Le cancelan, le solicita el fiscal de ICE a la corte suspender el caso. Al suspender el caso ya no tiene ninguna protección que los frene de ser removidos y los arrestan ahí mismo y los deportan. Los abogados me dicen que ellos no le pueden recomendar a sus clientes no ir a corte, porque si los clientes deciden no ir a corte, ellos tienen que terminar la relación contractual con ellos. Correcto, claro, pero hay una vía que la persona que va a la corte debe insistir. Toda persona tiene derecho a un juicio. La persona, cuando el juez
o por supuesto la posición del fiscal, yo no tengo nada contra él, no tengo ningún cargo contra él, definitivamente si usted quiere cerrar el caso, ciérrelo. Sí. La persona tiene que insistir hasta el final, yo quiero mi miedo creíble, yo quiero mi juicio, yo quiero terminar de pelear mi juicio hasta el final. Insistirle al juez que no le cierre su caso, entiendo, claro, que no le cierre, porque si el juez le cierra el caso, ahí es donde se acaba la protección. Sin embargo, el juez tiene que escuchar la solicitud de esa persona y el juez tiene que darle ese derecho de escuchar la solicitud de esa persona, de pelear su caso hasta el final. Si no le cierra el caso, no lo va a dejar sin protección. Entendemos que en la cuestión migratoria ustedes se sienten traicionados, de que no es lo que esperaban de esto del gobierno del presidente Trump. Definitivamente. Okay. ¿Qué esperaban respecto a Venezuela? ¿Ustedes creían que Donald Trump iba a liberar Venezuela, que se iba a ir en contra de la dictadura, que iba a hacer algo? Yo te voy a ser sincera, yo nunca he tenido expectativa con la parte política, de hecho yo ayer lo dije, yo lo mantengo en tu programa y lo mantendré hasta el final. Siempre mi posición ha sido activista, yo no soy partidista, yo no tengo mis expectativas puestas en que un presidente u otro va a cambiar la diferencia en Venezuela. Nunca he tenido expectativa con que Trump o Biden o cualquier otro presidente cambie las líneas en Venezuela. Agradezco mucho cualquier posición que tenga un presidente de querer cambiar lo que está ocurriendo y aplaudo mucho todas las acciones que hagan. Que vaya a cambiar, lo celebraré. Definitivamente que sí. No veo que estén ocurriendo cambios o que hayan fases para cambiar cambios mientras esté ese señor ahí. El día que yo vea... Ese señor te refieres a Nicolás Maduro. Definitivamente. El narcopresidente que está allí, el día que yo vea que hay una ejecución quirúrgica como ocurrió con Osama Bin Laden, voy a ser la primera que me voy a parar y voy a aplaudir esa acción. Pero mientras tanto, mientras hayan estas acciones, que tumban una canoa, que salió una 5 lanchas hasta el momento que han destruido. Eso no me está diciendo a mí que se están ejecutando acciones para liberar a Venezuela. Y no es que estoy criticando las acciones, ojo, agradezco todo lo que está pasando, pero yo no puedo aplaudir, Jorge, que mientras tú estás diciendo que vas a una fase 2 en Venezuela para liberar a un país que se está desangrando, que no hay cambio estructural, económico, humanitario, psicológico. En Venezuela la gente está paniqueada y mientras más hablan de que van a sacar a Nicolás Maduro, más la gente tiene miedo. Mientras tú estás haciendo eso allá abajo, aquí estás sacando a la gente para devolverla a un país que no ha cambiado en lo absoluto. Saben que he encontrado en varias conversaciones con venezolanos, y estoy, por supuesto, gracias a Chiqui y a su familia, estoy muy cercano a Venezuela, que entre los venezolanos ustedes tienen dudas sobre si lo mejor sería una operación militar de los Estados Unidos para sacar o no a Nicolás Maduro. Siento que no hay un consenso, o me equivoco. ¿Tú crees que sí hay? Es correcto, hay una división en nuestra comunidad como la existe en cualquier comunidad. Que nadie quiere que invadan a su país. Y precisamente porque conocemos viviendo aquí la fuerza y el poder de los militares estadounidenses, entonces nunca vas a querer que vayan a tu país a entrar y a matar a venezolanos en el trayecto. Lo que ocurre es que muchos venezolanos como yo, que llegamos aquí a una edad tan joven, queremos a Venezuela, amamos a nuestra gente, pero somos americanos en todo sentido. Entonces, de otro lado, es poner vidas americanas en riesgo en un país a donde está involucrado Rusia, a donde está involucrado China, Hezbollah, tantas entidades terroristas y que hacen tanto daño, poner vidas en peligro allá, honestamente, de un presidente que no creo que en realidad le importe tanto la democracia para defenderla allá. Obviamente, las cosas que pasan en Venezuela distraen de muchas cosas aquí, y también el tema de las deportaciones de los venezolanos, pero es importante que mientras que estamos luchando por la democracia en Venezuela y por la protección de los venezolanos refugiados en Estados Unidos, no estemos apoyando políticas que también destruyen la democracia aquí en Estados Unidos. Es que para muchos latinoamericanos el sugerir o el apoyar cualquier tipo de invasión o de operación militar de los Estados Unidos en América Latina es impensable, es como la línea roja. Definitivamente. Pero ustedes creen que ustedes apoyarían una operación así. Yo no, Helen Villalonga, no estoy hablando por la organización porque nuestra organización es apolítica. Helen Villalonga no apoyaría una invasión militar en Venezuela. Sí, es que muchos latinoamericanos no quieren eso. Yo no quiero eso, yo acabo de perder a mi papá, Jorge. Hombre, después de 25 años tuve la esperanza de ver un cambio en mi país. ¿Tu papá vive aquí o en Vivía en Venezuela y tenía la esperanza de ir a ver a mi papá.
Lamentablemente no ocurrió y es el cuarto familiar cercano que se me va. O sea, que no pudiste ir. No pude ir. Eso es parte del costo humano. Siendo ciudadana americana. No pudiste. Siendo Pasó ciudadana igual con mi americana abuela. porque Mi papá perdió a su mamá mientras estaba yo deportado en Venezuela. Tampoco pude ir a enterrarla. Tampoco pudimos ir. Entonces, imagínate. No pude ir porque sencillamente después de aquel rueda de prensa donde yo digo que le hicimos Donald Trump, eso lo ha utilizado consecutivamente Diosdado en todas sus alocuciones de Almazo Dando, y pone la cara mía y dice, te estoy esperando en el aeropuerto. Entonces imagínate, ¿cómo voy a enterrar yo a mi papá sabiendo que Diosdado Cabello me está esperando en el aeropuerto? No puedo ir. Y acabas en el helicóptero. Exacto, definitivamente. Y pienso que soy más útil de este lado también. Mi papá lo amé y lo amaré siempre. Y lo llevo en mi corazón y me duele muchísimo no estar con él, pero no soy la única. ¿Sabes cuántos venezolanos han tenido que enterrar a sus seres queridos desde aquí? Eso es lo que más me duele. Pero hemos entregado muchos sacrificios. Es que se queda algo pendiente, yo creo, ¿no? Sí, pero ahí es donde yo te digo, ¿cómo es posible? Todavía tenemos seres amados en Venezuela. Todavía nos quedan muchas cosas en Venezuela. Y ellos no tienen armas. El pueblo no tiene armas, Jorge. ¿Cómo van a entrar a invadir a Venezuela? ¿Quién va a defender a nuestra gente realmente? Esos desgraciados tienen armamento, pero no son lo suficientemente como para enfrentar. Ellos van a dejar que maten a nuestro pueblo. O sea, lo que me están diciendo es que la idea de que por mucha presión externa que haya, que la dictadura no se va a romper por dentro. No. No lo ha hecho en tantos años. Bueno, ¿cuántas marchas han tenido, Chiqui me cuenta, no? Primero en Venezuela y ahora aquí, en que creemos que están a punto, en la última elección muchos esperábamos que finalmente Edmundo y María Corina llegaran y no pasó, no pasó. La dictadura es demasiado fuerte como para que se rompa por dentro. La corrupción es completa en Venezuela, es un cáncer que se regó por todos lados. Existe en toda entidad del gobierno, en toda la policía, en los militares, en la parte judicial. Tenemos un lema en este país que no nos seamos con terroristas. Yo soy del pensar que la diplomacia siempre tiene que ser la primera, segunda y tercera, pero tú no puedes negociar con alguien que ni siquiera trabaja dentro de tu misma realidad, ni tiene tus valores y principios, ni respeta la vida humana. No sé cuál es la salida entonces. Yo tampoco. Yo lo único que te puedo decir, después de haber entregado mi vida completamente el 28 de julio, 28 de agosto, cuando llegó el 18 de septiembre, mi corazón se paró. Tuve un infarto. Entonces, ¿y estás bien? Sí, bueno, dentro de lo que cabe estoy sobrellevando mi corazón. Así que expectativas con Venezuela, lo que me queda es orar por Venezuela para que las cosas salgan lo mejor posible. Y la fuerza que le quedan a mi corazón día a día, sigo mi tratamiento, Jorge, y mi comunidad lo sabe, para seguir luchando por lo que quedan aquí. Y por eso los invitamos, porque son dos de las voces más valientes y fuertes que hay. Y solo les voy a pedir que no se callen nunca, por favor. Jamás. Eso no va a pasar. Eso no lo van a hacer. Gracias por tu trabajo también, Jorge. Importantísimo que la gente esté informada de una buena fuente de lo que en realidad está ocurriendo. Aquí seguimos. Gracias a los dos. Gracias, Jorge, Muchas a ti gracias por tu trabajo, especialmente por el apoyo que le das a la comunidad, más allá de estar al lado de Chiqui. Sé que has apoyado a la comunidad, y cuando hablo de la comunidad no hablo de la comunidad venezolana. He seguido tu trabajo desde que llegué a este país, he estado al lado de la comunidad inmigrante, y qué pena que no hemos logrado esa reforma migratoria integral de tantos años, y te he seguido de tantos años luchando al lado de la comunidad para lograr esa realidad, y desafortunadamente no se logró, y yo creo que por los pasos que vamos por siguiendo, ahora no vamos a lograr. Este no es un buen año. Pero en nombre de esa comunidad con la que he caminado durante muchos años, te agradezco tu apoyo. No, hombre, al contrario, soy un inmigrante más, eso es todo. A los dos, gracias por estar aquí. Bendiciones. Y regresan pronto, ¿no? Seguro que sí. Ok, listo. Bye. Yo agregaría, gracias Jorge y a sus invitados, que si hace 25 años nos hubieran dicho a los venezolanos que íbamos a tener que pasar por todo lo que hemos pasado, jamás lo hubiéramos creído. Venezuela era un país tan rico en cultura, en gente, en dinero, obviamente con lo que se producía. Lo que ha pasado con Venezuela ha sido verdaderamente una tragedia. Y lo sabemos no solo los millones de exiliados de Venezuela, sino también las personas que se han tenido que quedar. Tengo familiares que todavía se encuentran en Venezuela y que esperan, ojalá haya un final a todo lo que está ocurriendo, a todo este régimen que les ha robado lo más importante que tenemos, la libertad. Ahora es momento de leer sus comentarios. Aquí dice Irma Gudiel: Jorge, felicidades, te felicito por haber llevado al señor San Miguel de Améndola. Qué señor tan bien estudiado. Muchísimas gracias, Irma, por tu comentario. También Emanuel Guerra Galán:
8381, sí, Jorge Lindsay es muy buena periodista. ¡Ay, está hablando de mí! No, hombre, le tengo que mandar un saludo. Me gusta su estilo, inteligente, entretenida, sensible. Uy, no me han visto toda la entretenida que puedo ser. Todavía me mantengo acá tranquila porque no es fácil, señores, ocupar esta silla. Gracias a ti por tan valiosa información diaria. Sí, definitivamente que Jorge hoy en día significa... No que no antes significara Jorge Ramos, porque siempre lo ha sido el ícono del periodismo en los Estados Unidos, pero creo que a través de esta plataforma, creo que nos habla a todos directamente. Tenemos la oportunidad de guiarnos, de tener esa fuerza y esa ayuda que muchas veces necesitamos cuando nos sentimos solos. Y aquí dice Elisa Grossman 3175, muy buena pregunta, Jorge, porque no se trata de ceder, se trata de cómo harías si nada de lo que propone el presidente está bien. ¿Cómo cedes ante esta petición? No hay que imponer porque no habrá negociaciones. Hay cosas que no se pueden entender de la actual administración, mientras que también hay cosas que ha hecho bastante bien el presidente de la nación. Yo creo que lo más importante que podemos hacer es ser conscientes y no meter todo dentro de la misma bolsa. No todo es bueno y no todo es malo. Y no necesariamente porque estemos en contra o a favor de una administración tenemos que justificar cada una de las acciones para bien o para mal. Hay que empezar a discernir y decir, esto está bien hecho y esto no. Y poder de alguna manera estar en un lugar donde estemos sobre todo bien con nuestra conciencia, con nuestros valores y con lo que pensamos es lo mejor para la nación. Hasta aquí ha llegado Así Veo las Cosas. Feliz fin de semana. El lunes, buenas noticias. Regresa Jorge.